Muy bien, chicos, tengan ustedes muy buenas tardes. En la sesión de hoy vamos a desarrollar el tema de la organización administrativa. Muy bien, para ello les he traído un esquema en el cual ustedes pueden observar que hay imágenes sobre las distintas instituciones públicas. Muy bien, entonces, a partir de ese esquema, podríamos entender de que la organización administrativa está lógicamente integrada por una red de instituciones públicas, ¿no? Ello en mérito a lo siguiente. Resulta que para poder, digamos, entender el concepto de Estado, tendríamos que referir a que el Estado es el conjunto de instituciones públicas que prestan servicios públicos. Lógicamente, con el efecto de garantizar la constitución política del Perú. Tengan en cuenta ustedes que el Estado ha sido creado para maximizar a la persona humana y su dignidad. Entonces, bajo ese sentido, el Estado tiene una red de instituciones públicas que se encargan de prestar servicios públicos para garantizar justamente los derechos de la población, los derechos que todo ser humano tiene garantizado en la Constitución. Muy bien, entonces dentro de esta imagen de Estado que les traigo, a veces es difícil de entenderlo al Estado porque es un término abstracto, pero es más fácil entenderlo si es que consideramos que Estado lo vamos a encontrar en el hospital, lo vamos a encontrar en el colegio, lo vamos a encontrar en la municipalidad, en la comisaría, en el tribunal de justicia, etcétera, etcétera. De tal manera que el Estado vendría a ser el conjunto de las entidades públicas, aquellas instituciones públicas que se caracterizan porque van a administrar recursos, pero con la finalidad de prestar servicios públicos, vuelvo a decir, para maximizar, para garantizar los derechos fundamentales de la persona reconocidos en nuestra Constitución. Muy bien, entonces ya tenemos otro término que hemos analizado, que vendría a ser el de entidad pública. La entidad pública es una institución que está integrada por un conjunto de personas, existen normas jurídicas, sistemas, procedimientos. El objetivo de esa entidad pública, nuevamente indico, es tratar de prestar servicios públicos. Muy bien, entonces dentro de una entidad pública vamos a observar la existencia de seres humanos, servidores públicos que van a integrar esa entidad pública, pero esos seres humanos no están a la deriva, sino por el contrario, se encuentran organizados, se encuentran jerarquizados, conforme a sus talentos, conforme a sus desempeños, ocupan un puesto dentro de la estructura administrativa de esa entidad pública, que puede ser, vuelvo a decir, una comisaría, una universidad, un colegio, una municipalidad, un gobierno regional, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Muy bien, entonces tenemos en cuenta de que toda entidad pública que forma parte, ¿no es cierto?, de eso que hemos entendido por Estado, lógicamente tiene una estructura administrativa, tiene una organización, tiene un sistema administrativo que le va a permitir poner en actividad las funciones que las tiene como entidad. De tal manera que estoy seguro de que ustedes habrán visto que las entidades públicas en sus páginas web constantemente suben información respecto de su estructura organizativa.
Allí está, por ejemplo, su organigrama, allí está el MOF, el ROF institucional, que son documentos de gestión que van a permitir facilitar, concretizar esa estructura a la que me refiero, ¿no? Esa organización. Muy bien, la organización administrativa debe de construirse a partir de dos elementos. El primer elemento está referido a la aplicación de la ciencia administrativa, ¿no? La administración como ciencia tiene que, digamos, ser aplicada en una entidad pública a partir de los principios, procedimientos, sistemas que propone, lógicamente para darle peso académico, peso científico a la organización. Pero también debemos tener en cuenta de que el otro elemento que integra una estructura administrativa también significa contextualizar esos postulados teóricos, adaptarlos a la realidad económica, social, digamos, de la circunscripción donde va a instalarse la entidad pública o esa estructura administrativa, ¿no? Entonces, a partir de ello, podríamos decir que tenemos dos elementos fundamentales que deben integrar la estructura administrativa. El primero de ellos está constituido por los principios administrativos, ¿no? Lógicamente, se tiene que utilizar la ciencia administrativa, ¿no? La ciencia de la administración pública. Por otro lado, debe de existir el elemento de la contextualización, ¿no? Esos postulados teóricos académicos de naturaleza científica tienen que adaptarse a la realidad de la institución que lógicamente va a servir para darle, digamos, un criterio de aplicabilidad, ¿no es cierto?, a esos postulados que hacemos referencia. En términos prácticos, me refiero, por ejemplo, en aquel momento cuando ustedes tengan la oportunidad de ser asesores legales, por ejemplo, de una entidad pública, una municipalidad, ustedes como asesores legales van a tener que asesorar, digamos, al alcalde, a los gerentes, a efectos de adaptar los procedimientos administrativos generales a partir, digamos, de una evaluación real de la institución y sobre esa base proponer procedimientos administrativos más ágiles, más rápidos, más eficaces. Tengan en cuenta que tenemos una ley del procedimiento administrativo general, pero opera como un marco general. Necesariamente esa ley general tendrá que adaptarse a las circunstancias reales de la institución. Entonces, bajo ese enfoque, el papel del abogado, del asesor legal de una institución pública es fundamental, porque no solamente permite el manejo de la legislación general, sino que también faculta para que se adapten los procedimientos generales a la realidad de una institución, ¿no? Entonces, tener en cuenta estos dos elementos para la estructura de una entidad pública. Muy bien, prosigamos. Luego debemos de tener muy en cuenta la noción de función pública. Ello es importante para entender, ¿no es cierto?, la explicación sobre la organización administrativa. Entonces, resulta que por función pública vamos a entender aquel conjunto de actividades que la ley le otorga a una entidad pública, que la ley le otorga a un órgano administrativo determinado para que éste, lógicamente, pueda accionar, ¿no?, para que pueda prestar los servicios públicos. Muy bien, bajo ese enfoque, entonces, la función pública debe de ser entendida como la actividad
de las entidades públicas. Muy bien, sin embargo, también debemos tener en cuenta lo siguiente. Vamos a invocar al famoso jurista Rafael Bielsa a efectos de hacer algunas precisiones. Por función pública entendremos ese conjunto de actividades, pero en abstracto, en forma general, ¿no? Es aquel conjunto de disposiciones que establece la ley respecto de una municipalidad, por ejemplo. La Ley Orgánica de Municipalidades señala que es función de las municipalidades el tratamiento de los residuos sólidos, por ejemplo. Entonces, ahí observamos que hay una función establecida por la ley. Pero esa función no debe quedarse en un estrato teórico, sino que tiene que ponerse en práctica, tiene que operativizarse. Y ahí es donde Rafael Bielsa sostiene que la función pública debe de concretizarse, debe de materializarse a través de los servicios públicos. Entonces, recapitulando a Bielsa, podríamos tener lo siguiente. El aspecto abstracto y general está enmarcado dentro de lo que se conoce como función pública. El aspecto concreto y particular va a ser integrado por el servicio público. Es decir, una función pública se operativiza a través del servicio público, ¿no? Según palabras de Rafael Bielsa. Pero esto que les explico lo vamos a entender de mejor manera con el ejemplo que les he traído. Por ejemplo, tenemos la Municipalidad X. Y de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades, específicamente el artículo 80, 2.1, ¿no? Inciso 2.1, allí se establece que el tratamiento de residuos sólidos es competencia, es función de las municipalidades. Muy bien, entonces, allí está establecida la función en forma normativa. Esa función tiene que operativizarse, no puede quedar en desuso o en letra muerta. El titular de la entidad, a través de sus demás órganos municipales, tendrá que hacer efectiva esa función de tratamiento de residuos sólidos. ¿Y cómo se va a operativizar? A través, ¿no es cierto?, del servicio de limpieza pública, que es un servicio evidente que lo constatamos siempre en nuestra ciudad, ¿no? La municipalidad, a través de los camiones recogedores de basura, el personal de limpieza pública, hacen un tratamiento a los residuos sólidos. Entonces, la función establecida en la Ley Orgánica de Municipalidades es realizada, es operativizada a través de este servicio público. Muy bien, entonces tenemos ese ejemplo. Muy bien. De igual manera, para poder entender el tema de la organización administrativa, es de vital importancia entender dos categorías. La primera de ellas está referida al órgano institución, ¿no? Y la segunda categoría está referida al órgano individuo. Muy bien, cuando se habla de órgano institución, hacemos referencia a la entidad pública, aquella persona jurídica que tiene funciones establecidas en la ley. Pero vuelvo a decir, una persona jurídica de tal magnitud, una entidad pública, no puede, digamos, no tiene existencia real, digámoslo de esta manera, no puede ejecutar sus funciones por sí misma. Requiere de la presencia de seres humanos que cumplan con esas disposiciones de la ley,
en representación de esa entidad pública. Muy bien, entonces empezaríamos a hablar de órganos individuos. Por un lado tenemos al órgano institución, que va a significar la entidad pública, ¿no? Formalmente. Y por otro lado tenemos a los órganos individuos, es decir, que van a ser los servidores públicos quienes van a desempeñar sus buenos oficios para cumplir con las competencias que tiene esa entidad pública, ¿no? A los cuales llamamos órganos individuos, ¿no? Es que eso es evidente. Una entidad pública requiere de individuos, de personas humanas, para poder poner en práctica, ¿no es cierto?, todas las competencias que la ley le ha asignado, ¿no? Entonces, no olvidarse, chicos, tenemos dos categorías fundamentales. Por un lado, los órganos institución, ¿no?, referido a las entidades públicas, ¿no? Y tenemos a los órganos individuos. Está referido a aquellas personas que van a cumplir, van a realizar las actividades en representación de esa entidad. Muy bien. Prosigamos. Muy bien. Ahora vamos a hablar, ¿no es cierto?, sobre los órganos administrativos. Entonces, hasta el momento, estamos entendiendo de que las entidades públicas tienen toda una estructura administrativa, ¿no es cierto? Muy bien, esa estructura administrativa es el común denominador en todas las instituciones públicas. No hay ninguna institución pública que no tenga una estructura administrativa donde se establezca deberes, obligaciones, competencias, donde se determine las plazas, puestos laborales, donde se distribuya el rol, ¿no es cierto?, de los trabajadores a efectos de viabilizar justamente las competencias de esa entidad pública, ¿no? Es vital el manejo, digamos, de estas herramientas, ¿no? Generalmente las entidades públicas tienen un organigrama. En el organigrama, como ustedes pueden observar en la diapositiva, se observa que hay una estructura administrativa. A la cabeza hay una junta directiva, ¿no? Luego hay un gerente general, luego hay jefes de unidades y así sucesivamente. La estructura administrativa empieza a identificar, a evidenciar que existe una organización donde hay distribución de roles, distribución del trabajo, donde se asignan funciones y competencias. Obviamente todo con la intención de viabilizar el servicio público propio de esa entidad pública, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, dentro de esa estructura administrativa que les vengo mencionando, lógicamente existe la presencia de órganos administrativos. Y los órganos administrativos deben de entenderse como unidades de trabajo, unidades que buscan viabilizar la prestación de los servicios públicos. Por ejemplo, dentro de una municipalidad, dentro de la municipalidad X, vamos a ponerle esa denominación, dentro de la municipalidad X, lógicamente, tenemos un alcalde. El alcalde para, digamos, para poder hacer efectiva sus funciones, requiere de todo un aparato administrativo integrado por personas, profesionales, técnicos, auxiliares, de tal manera que va a tener un gerente general que va a estar a cargo del aspecto administrativo. El gerente general va a identificarse como un órgano administrativo, porque ya cumple funciones, porque tiene poder de decisión, de dirección, ¿no? Jerárquicamente, en forma inferior, también se va a observar que
dependen del gerente general otras gerencias. Se tiene, por decir, la gerencia de planificación y presupuesto, tenemos la gerencia de contabilidad, la gerencia de asuntos legales, tenemos la gerencia de administración, gerencia de servicios municipales, y así sucesivamente. Cada una de estas subgerencias también van a tener la denominación de órganos administrativos. ¿Por qué? Porque se convierten en unidades de trabajo donde hay una estructura determinada, donde se toman decisiones, donde se administra una facción de la entidad pública a efectos de cumplir con un objetivo o con un trabajo específico. En el caso, por decir, de la gerencia de servicios municipales, la gerencia de servicios municipales lógicamente va a estar liderada por el gerente, ¿no? Y a su vez, esta gerencia de servicios municipales va a tener subgerencias. La subgerencia, por decir, de recreación y deporte. Vamos a tener otra sugerencia de repente, podría ser la sugerencia de teatro municipal y así sucesivamente por cada servicio municipal que se preste. De tal manera que allí ya empieza a observarse también una estructura dentro de esa gerencia. Por lo tanto, la gerencia de servicios municipales va a ser entendida como un órgano. ¿Sí? Un órgano porque es una unidad funcional, ¿no es cierto? Pertenece a la administración pública. Allí se toman decisiones, se ejecuta funciones a efectos de viabilizar justamente la prestación de servicios públicos de esa municipalidad que estamos tomando como ejemplo, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, para poder entender todo lo que les estoy diciendo, nuevamente voy a traer como ejemplo a una municipalidad cuya estructura generalmente se evidencia en su organigrama. Entonces, ustedes tienen acceso, ¿no?, en mérito a la ley de transparencia. Todas las municipalidades tienen la obligación de subir su estructura administrativa, ¿no es cierto?, a su portal institucional. Entonces, en cualquier momento ustedes pueden descargar el organigrama de una institución pública, lo cual lógicamente les va a dar mucha facilidad para poder entender la administración de esa entidad pública. Muy bien, prosigamos. Muy bien, entonces, les decía que dentro de esa estructura administrativa, lógicamente hay órganos. Hay órganos administrativos que van a significarse, van a homologarse como esas gerencias que les he ido mencionando, ¿no? Son órganos porque se toman decisiones, porque allí ya se toman decisiones respecto de asuntos en concreto. Tengan en cuenta de que en las sesiones pasadas nosotros estudiamos la institución del acto administrativo. Y bien sabemos que el acto administrativo es la manifestación de voluntad emitida por una entidad pública que dentro del marco legal, ¿no es cierto?, responde a una situación en concreto, ¿no? Lógicamente para maximizar, para reivindicar un interés del administrado, ¿no es cierto? Bajo esa denominación, en todo caso, podríamos entender la presencia de los órganos dentro de la municipalidad que les traigo como ejemplo. Entonces, dentro de una municipalidad no solamente vamos a tener un solo órgano administrativo, sino que vamos a tener varios órganos conforme lo establezca sus normativas internas, ¿no? Por ejemplo, tenemos la municipalidad X, que podría estar integrada por el órgano administrativo, digamos, de la Gerencia de Recursos Humanos. Es un órgano porque ya manifiesta una voluntad ante la presentación de una petición concreta. Por decir, el trabajador X
solicita el pago de vacaciones no gozadas. Dicha solicitud va a ser evaluada y finalmente va a tener que tomarse una decisión, la cual se va a materializar a través de un acto administrativo. Ese acto administrativo va a ser emitido por el órgano administrativo competente, que en este caso va a ser por la Gerencia de Recursos Humanos, ¿no? Muy bien, entonces, fíjense, tenemos un órgano administrativo, la Gerencia de Recursos Humanos. Les pongo otro ejemplo. En el caso, por decir, de tema de rentas, ¿no? Pagos de autoavalúo. Resulta que un administrado está solicitando la exoneración del pago de autoavalúos por circunstancias X. Esa solicitud va a ir, digamos, dirigida al titular de la entidad, ¿no es cierto?, en forma general, pero en el trabajo interno, lógicamente, va a tener que ser evaluada por el área especializada, que en este caso sería la gerencia de rentas. Y de acuerdo a las evaluaciones correspondientes, se va a emitir un pronunciamiento. Ese pronunciamiento va a ser el acto administrativo que va a dar respuesta, sea positiva o sea negativa respecto de la petición, ¿no? Pero esa respuesta constituye ya un acto administrativo. Es la manifestación de voluntad del órgano administrativo. Entonces, en este ejemplo observamos de que el órgano administrativo vendría a ser la gerencia de rentas, ¿no? Y así sucesivamente, entendamos, ¿no es cierto?, de que existen varios órganos administrativos dentro de una misma entidad pública. Dentro de esta municipalidad puede haber muchos órganos administrativos que deciden sobre situaciones concretas, ¿no? Todo depende de la normativa interna, todo depende de la estructura interna de esa entidad pública, de esa municipalidad X que les he traído como ejemplo. Muy bien, pero también un órgano administrativo va a ser la gerencia municipal. En la gerencia municipal también se va a tomar decisiones, en la gerencia municipal también se va a dar respuesta a los administrados. Por lo tanto, va a constituir en un órgano administrativo. Vuelvo a decir, siempre y cuando así lo establezca las normativas internas de dicha institución. ¿Sí? Por eso es vital de que ustedes comprendan de que el derecho no solamente se circunscribe a lo constitucional, no solamente se circunscribe a la ley general emitida por los órganos, ¿no es cierto?, competentes de carácter nacional, sino que también los órganos legislativos del fuero local también emiten normas. En el caso de una municipalidad tenemos al Consejo Municipal, que regula las actividades, que regula, digamos, la realidad de su circunscripción, de su jurisdicción, a través de ordenanzas municipales. Entonces, es vital de que el abogado entienda que no solamente debe de referirse, ¿no es cierto?, a las normas de carácter nacional, sino que también existen normas jurídicas de carácter local que con más razón tienen que ser analizadas para entender la realidad institucional propia y particular de esa entidad pública, ¿cierto? Entonces, lógicamente, eso exige nuestras mayores voluntades, porque no solamente es extenso la revisión y el estudio de la legislación nacional, de alcance nacional, sino que también es bastante, ¿no es cierto?, el número de normativas internas de una institución pública, y el asesor legal debe de saberlas todas, debe de manejarlas, lógicamente, para tener un criterio panorámico, ¿no?, que realmente permita orientar al titular de la entidad pública, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, volvamos al tema de órganos administrativos, ¿no? Entonces ya tenemos como ejemplo el órgano administrativo constituido por
la jefatura de personal o gerencia de personal. Tenemos luego el otro órgano administrativo que sería la gerencia de rentas. El otro órgano tenemos a la gerencia general y también vamos a tener otro órgano administrativo que vendría a ser el alcalde, ¿no? El alcalde va a ser un órgano administrativo definitivo, el último, el que va a dar la última manifestación de voluntad respecto de la entidad pública, ¿no? De acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades, el alcalde es el que emite el último acto administrativo para agotar la vía administrativa, que también se va a constituir como un órgano administrativo. ¿Por qué? Porque también va a manifestar la voluntad. Todo esto en representación de la entidad, eso nunca olvidemos. Nunca un órgano administrativo se pronuncia de forma aislada a los intereses institucionales de esa entidad. Siempre es en representación de la entidad. ¿Ya? Nunca se olviden de eso, por favor, chicos. Muy bien. Entonces tenemos lo siguiente, que los órganos administrativos van a operativizarse, van a plasmar sus actividades a través de las personas humanas, ¿no? A través de los trabajadores, funcionarios y servidores públicos que integran esa administración, ¿no? Trabajadores, funcionarios y servidores que laboran en representación de la entidad. Muy bien. Otra noción importante que debemos de manejar es el término de persona jurídica, que ustedes ya lo conocen, ya es un tema familiar para ustedes. Sin embargo, vamos a hacer algunas precisiones a efectos de, digamos, de reforzar lo que ya tenemos claro, ¿no es cierto? Entonces, por persona jurídica, lógicamente, vamos a entender que es la agrupación de personas individuales. Generalmente está integrada por personas naturales, el Carlos, Roberto, Francesca, etcétera, etcétera. Pero con la diferencia de que ambos tienen un objetivo común, tienen una finalidad. Todas estas personas tienen una finalidad. Esa finalidad es el bien común. Las personas jurídicas también se caracterizan por el reconocimiento que tienen. Entonces, se les tiene que reconocer como personas jurídicas. Muy bien, eso es todo en cuanto a lo básico, ¿no? Muy bien, ahora, refiriéndonos al aspecto administrativo, tengamos en cuenta que las entidades públicas son personas jurídicas. También son personas jurídicas. Es el conjunto de personas individuales que tienen fines, objetivos comunes y tienen un reconocimiento legal, ¿no? Entonces, para la creación de la municipalidad X es necesaria, por ejemplo, la emisión de una ley que la reconozca como tal, ¿no? Por ejemplo, muy bien, para la creación de una universidad pública también se requiere el reconocimiento de una ley. Entonces, una ley que, digamos, reconozca la existencia de la universidad y que a partir de ese momento se establezca sus competencias, sus funciones, su estructura administrativa. Entonces, fíjense, una entidad pública es una persona jurídica. Puede ser de derecho privado, como también puede ser de derecho público, pero generalmente las instituciones públicas son de derecho público, es lo general, ¿cierto? Muy bien, entonces, prosigamos. El Estado también debe de entenderse como una persona jurídica porque integra a personas individuales, integra voluntades, intereses. Allí se observa una estructura jerárquica, una estructura normativa y existe un reconocimiento. Y existe también fines y objetivos, ¿no? Muy bien, entonces,
Prosigamos. En la realidad observamos que, lógicamente, a veces el esfuerzo individual no basta para lograr objetivos. Se requiere la presencia de otros individuos para fortalecer esos fines y así poder conseguir los objetivos comunes. Esa es la naturaleza jurídica de las instituciones, sobre todo de las instituciones públicas, ¿no? La existencia del Estado radica en el sentido de maximizar los derechos fundamentales de la persona humana. Hay que garantizarle a la persona humana salud, hay que garantizarle educación, hay que garantizarle trabajo, seguridad, ¿no? Valores fundamentales que están establecidos en la Constitución política. Y para garantizar este conjunto de derechos, lógicamente el Estado tiene una serie de competencias prerrogativas, es decir, el Estado se convierte en un sujeto de derechos y obligaciones. Pero al hablar de derechos respecto del Estado, no confundamos con que el Estado tiene derechos, digamos, como conjunto de facultades, atributos que tiene la persona. Entendámoslo como el conjunto de prerrogativas, atributos, competencias que la ley fija para las entidades públicas, ¿no? En ese sentido, las instituciones públicas que forman parte del Estado tienen derechos, son sujetos de derechos y obligaciones. Vuelvo a decir, ¿por qué? Porque tienen competencias, prerrogativas, atribuciones. Muy bien, son sujetos de derechos, pero también son sujetos de obligaciones y con más razón aún, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la municipalidad tiene la función, la competencia, la obligación, ¿no es cierto?, de hacer respetar las leyes dentro de su jurisdicción, ¿no? Entonces, velan por la seguridad a nivel local, por el desarrollo de la provincia, el desarrollo del distrito. Entonces, tienen una serie de obligaciones, son sujetos de derecho, ¿no? El Estado es un sujeto de derecho y obligaciones. Las entidades públicas también son sujetos de derechos y obligaciones. Son personas jurídicas. Muy bien. Entonces, prosigamos. Muy bien. Les había mencionado de que dentro de lo que conocemos como Estado, tenemos la presencia de una red de instituciones públicas, ¿no es cierto? Instituciones públicas que a nivel nacional sobrepasan las 2.000 instituciones públicas, que es un número bastante superlativo. Todas estas instituciones públicas se encargan de garantizar los derechos de la persona humana a través de la prestación de servicios públicos, ¿no? Por ejemplo, tenemos a los colegios que se encargan de maximizar, de garantizar el derecho a la educación, ¿no? Tenemos los hospitales, centros de salud menor, que también tienen como objetivo garantizar el derecho fundamental a la salud. Y así sucesivamente, por todas las entidades públicas, tenemos la plena, digamos, conciencia de que éstas cumplen y tienen el objetivo de materializar y garantizar los derechos fundamentales de la persona, ¿no? Muy bien, sin embargo, a efectos de materializar esa prestación de servicios se requiere de una estructura administrativa. Esa estructura administrativa está integrada por órganos administrativos. Los órganos administrativos, a su vez, están integrados por personas humanas, ¿no? Es decir, las entidades públicas necesitan de profesionales técnicos y auxiliares que cubran las plazas de esa entidad pública y de esa manera viabilizar, materializar esos derechos fundamentales que están garantizados en nuestra Constitución.
Entonces, a partir de eso, podemos entender la gran necesidad que tiene el Estado de contar con profesionales óptimos, de personas, de trabajadores eh, adecuadamente formados que logren viabilizar los planes del Estado, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, tenemos esa noción de la estructura administrativa. Muy bien. Hemos hablado del órgano administrativo. Entonces, entendemos de que en una entidad pública pueden existir varios órganos administrativos. Todo va a depender de la normativa interna. Muy bien, pero esos órganos administrativos cumplen tres elementos, deben de tener tres componentes, ¿no? ¿Cuáles son los elementos del órgano administrativo? El primero de ellos es la competencia. Muy bien, la competencia debe de entenderse como el conjunto de atributos, prerrogativas que tiene ese órgano administrativo. Tiene la función de decidir sobre algún aspecto en concreto, ¿no? Entonces, es el conjunto de atributos, prerrogativas que la ley le otorga a ese órgano para poder desarrollar sus funciones. En cuanto a la forma, los órganos pueden ser unipersonales o también pueden ser colegiados. Un órgano es unipersonal, por decir, cuando el órgano está representado en una sola persona. Existe un solo titular de ese órgano, una persona titular que representa a ese órgano administrativo. Ello lo vamos a entender con el ejemplo. Tenemos, por ejemplo, la gerencia de recursos humanos. La gerencia de recursos humanos tiene un gerente. El gerente de recursos humanos. Por ejemplo, el abogado Marco Antonio Abarca Alfaro, ¿cierto? Gerente de recursos humanos de la Municipalidad Distrital X, ¿no? Entonces, ahí observamos de que el órgano administrativo es unipersonal, ¿no es cierto? Pero también puede ser que exista un órgano administrativo de naturaleza pluripersonal o colegiada. Por ejemplo, tenemos a la Comisión Permanente de Procedimientos Administrativos Disciplinarios. Es una comisión que está integrada por el presidente de la comisión, está integrada por el secretario bueno, otro miembro auxiliar, ¿no es cierto? Generalmente está integrado por tres personalidades. Entonces, la decisión que adopten esas tres personalidades se va a manifestar también en un acto administrativo, pero de naturaleza pluripersonal. Es decir, tenemos un órgano administrativo colegiado, ¿no? Muy bien, eso en cuanto a la forma, ¿no es cierto? El otro elemento importante de un órgano administrativo es la voluntad humana, ¿no? La existencia, la presencia de seres humanos que integren el órgano administrativo. Lógicamente, ello va a permitir materializar las funciones establecidas en la ley. Prima facie, no existe nada sin los seres humanos. Y la misma lógica también recae en el fuero administrativo. Los órganos se constituyen, se consolidan a través del quehacer diario de los trabajadores que integran una institución pública, ¿no? Entonces, los órganos administrativos también van a requerir de la voluntad humana, de la existencia humana, ¿no es cierto? No conozco caso alguno donde suceda lo contrario. Quizás la tecnología en algún futuro permita de repente que existan robots de naturaleza administrativa y decidan sobre la dirección de una entidad pública. Quizás eso sea en el futuro, pero bueno, en el presente no sucede así. La voluntad humana es importante
dentro de esa estructura administrativa y dentro de lo que estamos entendiendo como órgano administrativo. Muy bien. A partir de lo que les he comentado, a partir de toda esa estructura gigantesca que se llama Estado, que está integrado a su vez por varias instituciones públicas, un número superlativo, más de 2000 instituciones, lógicamente para cubrir las competencias de cada una de esas entidades, se requiere de seres humanos, se requiere de trabajadores, se requiere de profesionales, técnicos, auxiliares, asistentes administrativos, ¿no? Se requiere de médicos para, digamos, integrar los hospitales, se requiere de profesores para integrar y consolidar la función de las instituciones de educación, se requiere de policías para lograr materializar la competencia que tienen las comisarías, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, podemos comprender de que el aparato administrativo está integrado por un gran número de trabajadores administrativos, ¿no? Lo cual va a entenderse como la burocracia, ¿no? La burocracia que va a representar a la presencia de todos esos trabajadores administrativos que integran la administración pública, ¿no? Tienen un trabajo no necesariamente de oficina, pero integran la institución pública, ¿no? Generalmente, muchos de los trabajos se desarrollan, ¿no es cierto?, en la institución propia de la entidad pública, ¿no? En una oficina, en una unidad de trabajo, con mobiliario, etcétera, etcétera. Pero también existe otra faceta. No todos los trabajos son de oficina, sino que también existe trabajo de campo. Cuando, por ejemplo, un oficinista requiere, digamos, realizar una inspección, si se trata, digamos, de emitir un certificado domiciliario, este tendrá que ir y in situ tendrá que constatar si el peticionante realmente vive allí o no. Entonces, fíjense, el trabajo administrativo también implica un trabajo de campo, ¿no? Por ejemplo, en el Ministerio de Energía y Minas, por lo propio de su función, se requiere realizar registros de los yacimientos mineros y para realizar esos registros, el trabajador administrativo, el ingeniero geológico, etcétera, etcétera, tendrá que ir directamente al yacimiento minero y hacer un estudio directo, ¿no? Entonces, no necesariamente trabajar en una institución pública significa que al 100% estás en una oficina, no necesariamente es así. Muy bien, prosigamos. Burocracia proviene de los vocablos burreau, que significa oficina o despacho, y kratos, que significa poder, estudio. Entonces, burocracia viene a ser el estudio de la persona, ¿cierto? En una oficina, en un despacho, ¿no? Ese es el significado etimológico. Simplemente es referencial. Vuelvo a decir, en la realidad, también los trabajadores de la administración pública hacen trabajo de campo, ¿no? A veces es necesario ir a constatar situaciones, lógicamente, para poder acreditarlas y certificarlas después, ¿no? Muy bien. La burocracia, lógicamente, ha sido mal entendida en la actualidad. Hay una gran corriente crítica respecto de la burocracia, en el sentido de que la burocracia es ineficiente, que esa gran cantidad de trabajadores públicos no se capacitan y generan mayor gasto al Estado, ¿no? Pero son posiciones, lógicamente, que se vinculan con la crítica, ¿no? Una crítica que no necesariamente es objetiva.
La burocracia es importante para mantener la institucionalidad del Estado, ¿no? No se puede erradicar el aparato administrativo. Eso sería ir en contra de lo que hemos construido como un Estado moderno, un Estado, digamos, contemporáneo, que poco a poco está empezando a dar frutos de desarrollo, al menos en el caso nuestro, en el caso peruano, ¿no? Entonces, claro que hay una faceta de la burocracia que es negativa, ¿no? Cuando la administración pública se desvirtúa y en vez de cumplir sus funciones, empieza de repente a cumplirse función particular, cuando se empieza a, a desarrollar el aprovechamiento de los particulares, cuando malos trabajadores aprovechan de ese rol administrativo para beneficiarse en forma personal. Lógicamente, en esas situaciones hay un tema digamos, de defectos, ¿no? Cuestiones que hacen imposible que se desarrolle eficazmente la administración. Pero ese tipo de situaciones tienen que sancionarse y para ello la administración pública tiene órganos, órganos administrativos sancionadores, ¿no? Que buscan sancionar esas inconductas. Muy bien, algunos también sostienen que la única función de la burocracia es de incrementar el aparato de trabajadores administrativos y con eso generar mayor gasto al Estado, ¿cierto? Bueno, también es otro argumento crítico respecto de la burocracia, pero volvamos a indicar nosotros de que la burocracia debe de ser entendida justamente como el aparato administrativo, lógicamente, que busca materializar esos derechos fundamentales de la persona. Claro que hay desviaciones, hay vicios dentro del aparato administrativo, pero tienen que sancionarse, ¿no? Mientras va creciendo más la población, también se requiere la presencia de más instituciones públicas y por ende la contratación de más profesionales, más técnicos auxiliares. Eh, Hay un tema de armonía lógica en ese crecimiento. Entonces, la crítica hacia la burocracia por parte de algunos sectores, lógicamente, no toman en cuenta que la población, al menos la población peruana, está en constante crecimiento y cada vez ello requiere la atención de esas personas. Y eso exige que el Estado institucionalmente siga creciendo, ¿no? Muy bien. Dentro de esa estructura administrativa que hemos hablado, no debemos perder de vista el aspecto político. Ello lo vamos a entender de mejor manera poniendo como ejemplo una municipalidad. En una municipalidad observamos que existe una estructura administrativa, ¿no es cierto? Hay un conjunto de trabajadores, profesionales técnicos, expertos en la especialidad, en la actividad que ya la van desarrollando por varios años, tienen experiencia, etcétera, etcétera. Pero de acuerdo, ¿no es cierto?, a nuestra democracia, tenemos la posibilidad de elegir a nuestros representantes. Y al menos en el caso de los gobiernos locales, gobiernos regionales y el gobierno central, se elige a la autoridad política. La autoridad política es la que dirige, digamos, la que pone de manifiesto su programa político, pero no debe de perderse de vista el aspecto técnico, profesional. No debe de existir un divorcio entre lo político y lo técnico administrativo, sino por el contrario, debe de existir una armonía.
que la decisión política que vaya a tomar el alcalde descanse en criterios técnicos, profesionales del fuero administrativo, lógicamente, para maximizar la eficacia de la decisión política. Así tendría que realizarse, así tendría que hacerse en la coyuntura nuestra, ¿no? Sin embargo, hay mucha deficiencia, hay divorcio entre lo administrativo y lo político. Hay fenómenos que se desarrollan como los siguientes. A veces hay mayor peso de la burocracia. A veces el alcalde ingresa a la institución pública, es alcalde, ha sido elegido e ingresa y quiere gobernar. Sin embargo, existe una burocracia ya sólida y consolidada que en vez, digamos, de apoyar las buenas decisiones políticas de ese alcalde, va en contra o de repente se sabotea la gestión. Es un vicio que también se desarrolla en la coyuntura actual, ¿no? También tenemos otro vicio. De repente, si el aparato administrativo no está tan fortalecido y el aparato político sí está más fortalecido, en todo caso, allí también va a haber un desnivel, donde el alcalde y la presión política que tiene de por medio va a hacer de que se destruya el aparato administrativo que esa institución pública ha tardado en construirla, ¿no? Entonces debe de haber una armonía entre lo político y lo administrativo, ¿no? Entiéndase por administrativo a lo profesional, a lo técnico. Recuerden ustedes que detrás de la autoridad política existe un aparato administrativo integrado por profesionales, integrado por técnicos auxiliares. En el caso de una municipalidad, detrás del alcalde está el gerente general, que de acuerdo a la generalidad de los reglamentos de organización y funciones, generalmente son profesionales de la administración con experiencia comprobada, ¿no? Luego tenemos en otras áreas, por ejemplo, en asesoría legal, igualmente tenemos a un profesional del derecho que está allí porque cumple los requisitos que exige esa plaza, entre ellos sus especializaciones en gestión pública, maestrías, experiencia también comprobada, ¿no? Tenemos en el área de personal de igual manera otros profesionales destacados, ¿no? Si están allí, lógicamente es porque se lo han ganado, es porque han trabajado para ello y merecen lógicamente un respeto institucional, ¿no? Sus decisiones o mejor dicho, sus planteamientos, sus propuestas tienen que ser tomadas en cuenta por el órgano político. No puede existir divorcio. Si existe divorcio, lógicamente el único que se perjudica es la institución pública. Y si la institución pública se perjudica, por ende se perjudica los servicios públicos, se perjudica la sociedad. En todo caso, lo que quiero decirles es el hecho de que debe de haber armonía entre lo político y lo técnico, ¿no? El político tiene que respaldarse en sus asesores, técnicos, profesionales, ¿no? A efectos de tomar decisiones políticas acertadas también, y de esa manera viabilizar la gestión de la institución. No puede haber divorcio. Si hay divorcio, vuelvo a decir, el fracaso de la institución pública se avisora, ¿cierto? Cae de maduro, ¿no? Entonces hay que evitar esas situaciones que se presentan en forma general en nuestra realidad, en nuestra coyuntura, ¿no? Muy bien, eso sería todo en cuanto al tema que nos ha tocado desarrollar el día de hoy, respecto de los órganos administrativos, que es un tema muy importante y lógicamente yo estoy seguro de que ha sido atendido y entendido por ustedes. Muy bien, yo les agradezco su atención. Vamos a culminar la sesión de hoy día, sin embargo, comprometiéndonos a que vamos a seguir con esta voluntad de difundir pequeñas pastillas en el rubro del derecho administrativo. Muchas gracias y buenas tardes.